En Mayúsculas, el podcast del nuevo modelo de cuidados en Asturias. Damos protagonismo a los cuidados de larga duración y seguimos el camino de transformación hacia un cuidado centrado en las personas, con la innovación como motor de cambio y el aplauso a los y las profesionales. Porque cuidar es mucho más que acompañar. Una iniciativa del CECOEC impulsada por las Cámaras de Comercio de Asturias y la financiación de los fondos europeos Next Generation. Bueno, bienvenidos a En Mayúsculas, el podcast de los cuidados en Asturias. Durante los próximos 6 capítulos vamos a ahondar en un sector económico en alza en Asturias, el de los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. Lo vamos a hacer contando proyectos e historias concretas de personas y empresas que, con sus manos y su cabeza, se dedican a cuidar a los demás. Cada capítulo tendrá 3 secciones. Arrancamos con la primera, a la que titulamos la entrevista, un nombre clásico pero efectivo, y con la que introduciremos el tema de cada episodio. El de este, como es el primero, es fácil, se trata del nuevo modelo asturiano de cuidados. Y ya que estamos metiéndonos en harina, ¿quién mejor para ayudarnos a amasar conceptos que alguien que lo conoce bien? Nuestra primera invitada es Almudena Cueto, la responsable de la oficina CECOEC, laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo. CECOEC, que te digo yo que el que puso este nombre no dijo estas siglas en voz alta nunca. Llevamos ya desde el año 2023 con este proyecto, con el laboratorio CECOEC, y yo, si no lo leo de memoria, te digo te creo. Me cuesta. Pero bueno, bienvenida Almudena y muchas gracias, porque gracias a ti estamos aquí. Gracias a ti, Aitana. Bueno, vamos a ir al grano. Y a tu equipo. Sí, nada, la verdad es que tengo aquí unos chavales que sabes tú que excelentes. Vamos a ir al grano, porque yo creo que como es la primera vez que vamos a hablar de esto, ¿qué es lo que busca el nuevo modelo asturiano de cuidados? Mira, pues después de la pandemia hay un antes y un después en el tema de los cuidados de larga duración. El Gobierno del Principado de Asturias, la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, en el 2021 publicó y trabajó la Estrategia Cuidas, la llamada Estrategia Cuidas, que es el nuevo modelo de cuidados de larga duración. Al final es una cosa muy sencilla, es centrar los cuidados en las personas y poner a las personas en el centro, hacerlo más humano. En definitiva, claro. ¿Qué es lo importante? Lo importante de cuidar es a quién cuidas, no solamente cómo cuidas, de qué manera cuidas, sino a quién, ¿no? Y la persona, sus necesidades, sus derechos, todo tiene que estar en el centro. Y también su voz, ¿no? Qué importante. Y también su voz, ¿no? Y eso es la estrategia Cuidas. Y ahí, pues el laboratorio CECOEC, que llevamos colaborando desde el año 2022, se firmó el convenio, en el 2023 empezamos, es en ese acompañamiento y en ese modelo. A quien nos escuche puede buscarlo en la página de Social Asturias, donde está perfectamente definido y están todos los documentos. Pues nosotros lo que hacemos es llevar y acompañar en ese modelo al sector privado de los cuidados de larga duración, y es lo que hacemos en CECOEC. Mira, vamos a ahondar un poquitín más porque hablamos de transformar los cuidados, venimos de unos modelos totalmente diferentes. Más allá de los datos y de la tecnología, que también se va a hablar mucho en este podcast de las nuevas tecnologías, el propósito humano, la necesidad profunda que os motiva a llevar adelante este proyecto tan ingente y que ocupa a tantas empresas y tantos proyectos, ¿cuál es? Mira, aquí en CECOEC hablamos de dos aspectos, el cuanti y el quali, el cuantitativo y el cualitativo, ¿no? El otro día escuchaba un dato que me sorprendió mucho, que decía que desde el año 1957 al año 1973 nacieron en España 14 millones de personas. Unos cuantos. Es el baby boom. Sí. Estamos rayando, no es más joven, pero estamos rayando ahí. Pero se van a jubilar, ya claro. Están empezando a jubilarse y están empezando a necesitar cuidados, ¿no? Y va a ser mucha gente a la que haya que cuidar, muchísima gente. Y luego hemos tenido en las últimas décadas una transformación en nuestras que no son igual las personas que vamos a necesitar cuidados que las que se están cuidando ahora, ¿no? La diversidad, complejidad, somos más exigentes, necesitamos más cosas, y tanto hay que cambiar lo que vamos a necesitar y lo que vamos a pedir, que es que ahora, si me permites, es casi como si tengo quien me cuide dónde dormir, dónde comer, es una generación mucho menos exigente, ¿no? Entonces vamos a tener mucha gente a la que cuidar,
y mucha gente que necesitamos que nos vayan a cuidar de otra forma, ¿no? Y esa otra forma es reivindicando pues los derechos de las personas, ¿no? No es reivindicando la humanización, que no sea todo tan institucionalizado como hasta ahora, sino que las personas estén en el centro, y eso que lo decimos ahora en una frase muy rápido, la atención centrada en la persona, requiere un cambio total. No, pero bueno, significa muchas cosas la atención centrada en la persona. También ahondar en la autonomía de las personas, en la independencia de las personas. Cuando antes el modelo era lo que tú dices, ¿no? Ibas a una residencia y ya eras casi como un enfermo, no te consideraban una persona. Claro, es porque una residencia es su casa. Claro. Y hay que trabajar para que sea su casa y su hogar. Y ahí hay mucho que tratar, ¿no? Y sobre todo también, no solo que esté atención centrada en la persona, su casa y su hogar, sino también dentro de la estrategia Cuidas hay una parte muy importante que es toda la dignificación de las profesionales que realizan esos cuidados, ¿no? Es una profesión en la que hay que pues trabajar un montón. Con las mujeres. Vosotros mencionáis que el nuevo modelo se centra también en los profesionales y en las personas y en las familias. Tú estabas ahora mismo hablando de las profesionales, hablamos en femenino porque es la gran mayoría, pero ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo se va a intentar conseguir también a esos familias que tienen a gente en las residencias o en los centros, y a esos profesionales, cómo se consigue también involucrarlos en este nuevo modelo? Bueno, a las profesionales, el tema de las... Estamos escuchando muchas veces últimamente, ¿no? Toda la necesidad, que es verdad, de todas las necesidades de profesionales en la hostelería. Ya. Pues aquí más. No más todavía. Nosotros tenemos estudio que de aquí al 2030 vamos a necesitar 12.000 personas que trabajen los cuidados en Asturias solamente. Que hay pocos concejos que te hagan 12.000 personas. Es que, claro, aquí entran muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde CECOEC y lo que hay que abordar? Pues estamos haciendo muchísima formación. Claro. Hay que formar mucho a las profesionales, la formación dignifica la profesión. Hay que trabajar también mucho pues desde las empresas, hay... pues un poco de activismo empresarial, si lo pudiéramos llamar así, ¿no? Nosotros en CECOEC estamos y hemos hecho, por ejemplo, muchos estudios de cuánto cuesta esto. No, claro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo lo hay que pagar? ¿Quién lo hay que pagar? No olvidemos que es un derecho, el derecho a la dependencia, ¿no? Y que es un derecho público y que hay reconocido y tal. Y reconocido, ¿no? ¿Cómo hay que pagar a las personas para retener el talento y reconocer? Y también otra de las cosas que veremos a lo largo de estos podcasts seguramente es cómo también la innovación y la tecnología nos puede ayudar, ¿no? A hacer frente a todo este reto que está por venir. Y eso son un poquito todas las cosas que, hables ahora de trabajando. Mencionas tú la tecnología y efectivamente es algo que va a salir mucho en estos podcasts. Yo creo que hay como varios conceptos que van a salir mucho, ¿no? Hay uno que es la tecnología y otro que es la soledad no deseada o la soledad, sin ponerle lo de no deseada, ¿no? El aislamiento y un tema que es una de las grandes pandemias que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo puede esa tecnología o cómo tú estás viendo que ya esa tecnología puede ayudar a acabar con ese aislamiento, a pesar de todas las brechas digitales y todo? ¿Cómo vosotros veis que está haciendo o qué proyectos veis que se vayan a poner en marcha? Hay muchos, ¿no? Porque nosotros aquí en el podcast vamos a tener a mogollón de gente que básicamente lo que hace ya es la tecnología al cuidado de la gente y al cuidado de contra esa soledad. Sí, nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos un espacio dentro de la web que se llama Espacio Cuidatec, que invito a la gente que nos escuche a que lo mire. Y tenemos un documental que hicimos en el 2024 que es muy interesante, ¿no? Ver cómo la tecnología puede ayudar en conectar, pero una conexión ética, no una conexión de estar entretenidos 200.000 horas viendo reels. No, está claro. Sí, ¿no? Sí. Sino una conexión, acercar los servicios a las personas, facilitar el trabajo de las profesionales, ¿no? Por ejemplo, una profesional en una residencia tiene que manejar muchísimos datos de la salud de las personas, cuánto comen, todo, duermen, análisis, todo un montón tipo de cosas, ¿no? Si tienes una app que te lo haga, es tiempo que puedes dedicar a cuidar a la persona. Puedes dedicarte a cuidar, a acompañar, a dar conversación, a formarte, a
a profesionalizarte más para poder, bueno, pues también tener un desarrollo profesional. Puedes hacer un montón de cosas, ¿no? La tecnología, o por ejemplo, si tú tienes a tu madre y a tu padre en casa, son ya mayores y tienes miedo a que estén solos, a que se puedan caer, pero si llevan wearables, wearables, así como muy se dice, pues puedes saber. Claro. Si ¿dónde están? Si caen, si el ritmo cardíaco no va bien, si hay que, ¿sabes? Es una cuestión como, yo no sé si tú recuerdas la película esta de hace un montón de años, Minority Report. Perfectamente. Perfectamente, pues es eso, pero al sector de los cuidados, ¿no? Es decir, vamos a poder saber tecnológicamente y con la inteligencia artificial qué es lo que pueda pasar. Es que yo me acuerdo que cuando mi abuela se quedó viviendo sola, yo me acuerdo que el mayor como adelanto tecnológico fue que pudimos poner aquellos collares que había que ella apretaba un botón y llamaba directamente, creo que era Cruz Roja de aquella. Y aquello ya nos parecía tecnología a punta, pero claro, esto fue hace 15 años, la tecnología va a pasos agigantados. Eso es la base, ¿no? Pero ahora mismo te pueden tomar la atención, te online, pueden ver, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y bueno, para el paciente o para la persona mayor y también para los cuidadores, que eso es muy importante. Por supuesto, claro, porque les facilitas el trabajo, ¿no? Y les quitas además, por ejemplo, hay una de las cuestiones que en temas que hemos hecho en CECOEC, en la edición anterior, por ejemplo, hay momentos de riesgo y preocupación. Por ejemplo, el suministrar la medicación en una residencia. Eso es un momento complicado. Uh-huh. Si ya veis cuántas veces nos hemos tomado una pastilla y no sabemos si nos la hemos tomado o no. Ya. Si tú tienes que controlar, pues si tú tienes, por ejemplo, un dispositivo tecnológico que te ayude a controlar eso, pues te va a limitar errores con las personas y eso te baja muchísimo la carga mental, claro, ¿no? Del trabajo de las personas cuidadoras y mejora y todo el mundo está más seguro, minimizas el riesgo y eso, bueno, pues aquí en Asturias hay, que yo sé que las vas a tener aquí en mayúsculas. Hombre. Pero hay muchas empresas startup que están haciendo cosas muy, muy innovadoras, ¿no? Y muy punteras a nivel de España y de Europa incluso, porque... Bueno, es como a nosotros el envejecimiento de la población y tener tantas personas mayores es que no es un problema, no. Es una oportunidad para que, bueno, pues mejoremos. Económica incluso. Económica y sin incluso. Mira, el CECOED es un proyecto piloto con financiación europea. Mirando al horizonte, ¿qué te gustaría que permaneciera de este esfuerzo dentro de 10 años, de este esfuerzo que estáis haciendo ahora? ¿Cómo os gustaría que se recordara a estos primeros momentos? Y es complicada la pregunta. Estas preguntas de ponerte en el futuro, siempre vamos con el día a día. Pero bueno, un poco la semilla, que al final es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Pues a mí me gustaría que quedaran en las redes que estamos haciendo. O sea, hemos generado muchas redes desde CECOEC y yo creo que eso va a ser lo que perviva, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, tenemos un programa de financiación TIC CECOEC donde financiamos soluciones tecnológicas que empresas tecnológicas hacen en el sector de los cuidados y yo creo que ahí hemos puesto a hablar el mismo lenguaje a distintos sectores que no te creas que siempre hablan lo mismo, ¿no? O que incluso ni siquiera se reunían todos juntos. Bueno, es como un refuerzo de redes, ¿no? Ahí está, pues estamos con eso, pues profesionales, las empresas del sector que son súper importantes y además es un sector con muchas ganas de trabajar y de avanzar y de hacer, ¿no? Colaborar en la red Cuidas del Principado de Asturias, que ya tiene más de 600 profesionales, poder tener también y hablar con el tercer sector, bueno, pues es como una red que al final es que yo creo lo que puede ir quedando, ¿no? El poner cara y ojos entre la gente de distintos sectores, eso siempre está. Bueno, me parece una semilla muy importante lo de las redes, la de redes comunes. Te voy a hacer una pregunta un poco personal y ya después, para terminar, otra así como más general. La personal. Tú no venías del mundo del sector de los cuidados y ahora estás aquí. No. Creo que hay cosas muy guapas en este sector porque al final se trata de cuidar a personas mayores que todos tenemos y con un poco de suerte vamos hacia ello. Entonces, ¿qué te está dando a ti este sector? ¿Qué estás aprendiendo? Yo venía del mundo de trabajar temas de género y de igualdad y es que, a ver, ya. o sea, es que de verdad es
es tal cual, ¿no? Es una oportunidad de profundizar un poquito más en lo que veníamos trabajando. Entonces, al final es que sí, es imposible romper la cadena, digamos, de conocimiento profesional, ¿no? Porque ¿quién envejece en Asturias fundamentalmente? Las mujeres. Sí. ¿Sabes? Es ¿Quién como está solas? O sea, quién están claro. solas, quién tiene un envejecimiento peor, porque la salud, mucha enfermedad crónica, mucha más necesidades también de que los servicios se articulen para darles respuesta, porque tienen menos pensiones, menos... No, está claro. Pero si una mujer en Asturias, estoy hablando de memoria, pero yo creo que está en torno a una esperanza de vida de 87 años nosotras y 81 ellos. Son muchos años. Son muchos años de diferencia, ¿no? Y ahí hay que incluir la perspectiva de género en el cuidado y luego, sobre todo, quién cuida. No, está claro. Cuando hablamos de las personas profesionales del sector, que 97, 98% sí, mujeres, por ahí. Entonces, pues tampoco noto mucho la diferencia. No, desde luego que no. Yo creo que el mundo de los cuidados y el mundo de los mayores, en este caso, que los cuidados no solo tienen que ser a mayores, a mí me resulta muy emotivo porque, bueno, yo que sé, todos tenemos a gente mayor en casa, ¿no? O tuvimos a gente que quisimos mucho y queremos que la gente mayor pues esté bien cuidada y creemos que una estrategia como esta pues está muy bien, que se centre en las personas, que no les trate como números, sino que se les trate como gente, ¿no? Como seres humanos que son. Dos preguntas importantísimas para terminar. Déjame solamente una cosa aquí, ¿no? Porque además sé que lo vas a tratar. Y como nos va a estar escuchando mucha gente, pues no son niños ni niñas. Claro. Entonces es como... a veces es como esa infantilización. Total. O cosificación, o como... No, pues son personas... Total. Mayores con su historia de vida, que muchas de ellas tienen, pues evidentemente tienen la capacidad de decidir qué quieren y qué no quieren, y aquellas que ya, pues por desgracia, no tienen la capacidad de decidir porque tengan un deterioro cognitivo, pues siguen siendo personas igualmente, ¿no? Y hay que garantizar pues sus derechos, ¿no? Los derechos y su bienestar y su bienestar. Y que estén bien. La última pregunta que te tenía, son dos. ¿Cómo se te ocurrió la idea del podcast y si estás ya arrepentida? No, ¿cómo se te ocurrió la idea del podcast? Nosotros queríamos, pues en esta fase de este 2025 de CECOEC, sí que habíamos hablado con la consejería de la necesidad de poder llegar como a más gente. No solamente a las empresas y a profesionales, sino a más gente, ¿no? Y sumado ese con temáticas, que son las temáticas que vas a abordar en estos episodios, pero además sabiendo que el podcast es un formato súper chulo. Es decir, que llega... y para este sector y que llega, ¿no? Porque se puede escuchar en muchos sitios, se puede ver, lo puedes mover como quieras, cuando quieras. Está de moda el tema de los podcasts. Puedo ir en coche y puedo escucharlo. Total, sí. Puedo ser una profesional del sector de los cuidados y puedo estar realizando algún tipo de trabajo o de algo y puedo encontrar contenido de calidad, que es lo que vas a tener aquí, contenido de calidad. Me puedo formar, me puedo informar, y porque, oye, estamos en el siglo XXI y tenemos... O sea, que no estás arrepentida, ¿no? De momento. De momento no, cuando vea el completo... No, seguro que sí. Mira tú lo que te pusimos aquí. Hombre, bueno, aquí un estudio de tele total. Todo azul, quedamos aquí genial, con flores, plantas... Pues que fíjate que una de las cosas que tiene que ver con el sector con el bienestar de las personas, que escuchábamos esta mañana que estuvimos en una jornada en el foro CECOE, que invito a quien nos escuche que busque en la página web, que estará colgado en breve. Perfecto. Una de las cosas importantes que ponían era la conexión con la naturaleza, ¿no? Y con el entorno. Claro. Y hablaban de la naturaleza, de plantas, de poder tener esa conexión, que los centros de cuidados, las empresas tengan esa conexión, que la gente mayor tenga por dónde pasear, dónde sentarse, dónde tal, pues lo habéis ¿Qué tal cogido. les plantuques? Les plantuques está muy bien, está muy bien. Pues nada, vamos a escuchar, vamos a ver 6 capítulos, 5 grabados y uno en directo que haremos desde la residencia de Felechosas, si todo va bien, en el que sí, efectivamente, vamos a escuchar hablar mucho de los cuidados, vamos a hablar mucho de esa frase que
que como bien dices, lo resume todo muy bien, que es centrarse en las personas. Así que nada, muchísimas gracias a Almudena por pensar en nosotros. Seguimos en mayúsculas, el podcast de los cuidados en Asturias. Ahora que ella ya nos introdujo el tema, vamos a averiguar muchas más cosas sobre este modelo de cuidados, de la gente y de los proyectos que lo conforman. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Aitana y a todo el equipo de Me lo dijo Pérez por coger el guante, ¿no? Y ayudarnos a hacer este podcast y a ver si podemos hacerlo viral. Estamos encantados, ya verás que sí. Hacerlo viral. Venga, gracias. Esta sección, que lleva por nombre Inteligencia II, de idea innovadora, además de un mal juego de palabras que intenta emular a la inteligencia artificial, lo que es una plataforma para conocer de primera mano lo que la tecnología hace en los centros residenciales de Asturias. Y lo haremos desde distintos prismas, desde los que inventan unas gafas de realidad virtual hasta los que llevan a la práctica en las casas unos métodos digitales que, si lo pensáis, a muchos usuarios les debe parecer cosas de extraterrestres. Para hablar de cómo el nuevo modelo de cuidados asturianos está apostando por las nuevas tecnologías, tenemos con nosotras a Inés Álvarez García, de la empresa Ayudartis. Bienvenida, Inés. Gracias. Dedicada a la ayuda a domicilio y a la ortopedia. Bienvenida. Como te decía, y la primera pregunta ya es fácil. ¿Cómo empezaste en el mundo de los cuidados? Pues en el mundo de los cuidados empecé, no tenía pensado, era algo que no se me había ocurrido. Sí, ¿no formaba parte de tus planes? No, formaba parte de mis planes abrir una empresa, porque bueno, ya por mi carácter, cualquier persona que me conozca sabe que yo, con las ideas que tengo que tener una empresa, ¿no? Y entonces empecé estudiando Administración y Dirección de Empresas, con lo cual nada que ver con formación sanitaria al principio ni social. Y mira, fue a finales de los años 90 cuando a raíz de necesitar ayuda para los cuidados de mi abuela, que se empezaba con Alzheimer, claro, me puse a buscar cuidadores y me quedé sorprendida del tipo de empresa que en ese momento existía. Estoy hablando de los años 90. Y en el sector privado lo único que existían eran unas empresas que llamaban agencias, no tiene nada que ver con las agencias de colocación, donde te buscaban desde una persona para camarero en un bar, cocinero, para atender a una persona dependiente. O sea, un totum revolutum ahí de todo. Sí, o un comercial para una empresa, pero no por formación y por nada, sino porque tuvieran los horarios disponibles que cada uno pidiera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquello me pareció y me chocó muchísimo que hubiera, no era escasa formación, claro, es que no la había. No la había, claro. Y entonces, bueno, pues a mí me gustó siempre la gente mayor, siempre me gustaron los cuidados, pero bueno, la verdad que me lo tomaba a nivel de mi vida personal. Claro, ¿no? si algo como particular, claro. De empresa, pero bueno, allí me lancé y dije yo, bueno, pues voy a crear la empresa con lo que yo pienso que debe de ser la ayuda a domicilio. Y en el año 99 empecé. Y estuve de autónoma hasta el 2005 y en el 2005 ya fue cuando abrí Ayudartis como sociedad. Y entonces lleves ya 20 años como... Voy para 30 ya, me quedan 3 años. Vas para 30, bueno, vamos a decir más de 20, que siempre me queda mejor. Exacto. Y claro, en este tiempo viste como, me imagino que un proceso muy importante de cómo están cambiando los cuidados. Y además, claro, en muchos de esos cambios tienen mucho que ver las nuevas tecnologías. ¿Hasta qué punto tú estás viendo que las nuevas tecnologías están cambiando? Mira, ha cambiado todo mucho, porque de lo que había, que estaba contando yo, a lo que hay ahora no tiene nada que ver. Ya. Pero sí es cierto que los cambios que producen las nuevas tecnologías son unos cambios que han empezado, pero hace muy poquito. Sí, es relativamente muy poco, claro. Estamos hablando a lo mejor de 4 o 5 años. De la pandemia, más o menos. Sí. Por ahí. Si lo notamos todos en el día a día, es decir, desde hace poco tenemos aplicaciones para todo, tenemos el tema de la inteligencia artificial, tenemos 1500 cosas, pero bueno, ha cambiado muchísimo, pero solo en estos últimos años fue debido a las nuevas tecnologías. Antes fue porque se fue profesionalizando, se fue dando importancia a la formación de los cuidadores, a las necesidades del usuario como tal, pero nuevas tecnologías, vamos, eso es algo que... A partir de ahora sí que irá como subiendo, ¿no? Yo creo. Ahora la verdad que lo veo como algo... es que lo que vale hoy, dentro de un año está completamente obsoleto. Entonces hay que ir a tales velocidades que, bueno, es divertido, ¿no? Pero bueno, no sé. Como esto siga así... Y es complicado, sí. Exacto. Mira, el envejecimiento activo es uno de los vuestros pilares. ¿Cómo se traduce este concepto en el día a día de la ayuda a domicilio? Mira, lo que llaman ahora envejecimiento activo
porque como digo yo, ahora todo le ponemos un nombre, ¿no? Y yo, lo que llaman el envejecimiento activo, fue lo que yo antes era mi idea de lo que tenía que ser la ayuda a domicilio. Claro. Yo, para mí, los cuidados de ayuda a domicilio no es ir a asear a una persona, ir a limpiar una casa, que tenga la medicación tomada, es mucho más. Eso sería solo atender las actividades básicas de la vida diaria. Yo considero que una ayuda a domicilio, como debe de ser, hay que introducir cuidados desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de lo que se llama envejecimiento activo. Sí. Es decir, tienen que ser una ayuda a domicilio Social, emocional, ¿no? donde nos preocupemos del bienestar emocional de la persona, porque muchas veces a lo mejor no hay que pasar la aspiradora todos los días, porque a lo mejor a la persona que estás atendiendo te dice, siéntate, por favor, que es que quiero Vamos a hablar tomar un con café. alguien. Sí. Entonces, ese pequeño matiz es que, por ejemplo, hay muchas ayudas a domicilio que no lo permiten. Claro. Entonces, introducir el bienestar emocional, el introducir la prevención. No es lo mismo ir a limpiar tu casa o la mía que ir a limpiar, por ejemplo, una casa de una persona mayor. Pues, por ejemplo, introducir, y que las personas estén formadas para ello, claro, intentar quitar alfombras, apartar muebles y hacer espacios más diáfanos. Enseñar a los usuarios cómo pueden prevenir, pues desde por el tipo de alimentación, haciendo ejercicio y demás, que para eso, bueno, luego está la aplicación de la que vamos a hablar. Y luego también fomentando la autonomía. Yo siempre digo una cosa, eso lo aprendí de mi madre, que muy joven quedó lesionada medular. La gente no quiere ser atendida, no quiere ser cuidada. A ver, ¿a quién le apetece que la aseen o que le tengan que dar de comer? La gente quiere ser autosuficiente. Entonces, fomentar la autonomía de la persona, eso es súper importante. Es decir, mira, si te puedes calzar solo porque hay un aparato que sin agacharte puede servir para que tú te calces solo o te descalces, eso a la gente le viene genial porque se siente mejor. Claro. Sí. Entonces, el introduciendo esas pautas en la ayuda a domicilio es lo que yo considero que debe ser la ayuda a domicilio, que ahora se llama envejecimiento activo. Envejecimiento activo. Mira, bueno. Sabes que mi madre trabajó muchos años en ayuda a domicilio, al principio también hace como 30 años, y yo creo que mi madre, que bueno, pues iba a poques casas y tal, yo creo que era lo que ellos hacían. Muchas veces, como tú bien dices, a lo mejor la empresa no se lo permitía hacerlo, pero ella era lo que hacía. Y a ver, yo voy a casa de una paisana, pues a lo mejor hoy tengo que tomar un café con ella o salir con ella a dar un paseo y no quedarme limpiando, que ya limpiaré otro día. Mira, mencionabas antes precisamente esa aplicación, disteis un paso importante al incorporar una plataforma digital que conecta familiares, auxiliares y pacientes. ¿Qué ventajas tiene esa herramienta? ¿Cómo lo estáis notando en el día a día? Bueno, esta herramienta desde que la empezamos hasta ahora está cambiando y va a cambiar todavía muchísimo más. A ver, la ayuda a domicilio tiene un problema. En las residencias tú estás viendo a la persona que tienes que atender, estás viendo a los cuidadores, hay puntos de encuentro, hay salones donde se ven todos, donde hablan. La ayuda a domicilio es solitaria, tanto en el trabajo como el usuario que vive solo, ¿no? Entonces nosotros creamos una plataforma que, aunque no es el milagro de los milagros, sí que ayuda a esos 3 pilares de los que estábamos hablando, ¿no? Entonces tienen desde, bueno, a ver, tocando un botón simplemente ya se pueden poner en contacto con nosotros, decir necesito que me llevéis al médico o necesito que venga alguien a acompañarme al médico a una gestión de lo que sea, es decir, solo tocando un botón. Luego, el propio usuario tiene acceso también a una pequeña plataforma muy intuitiva de formación, donde pues si es diabético tiene píldoras formativas para temas de alimentación o temas de ejercicios que puede hacer y demás. También tiene, por ejemplo, acceso a actividades que se hagan, por ejemplo, en el ayuntamiento, como gerontogimnasia, talleres y demás, pero toda la información en la aplicación para que sepa horarios, sepa dónde hay que apuntarse, y si no saben apuntarse, bueno, pues ya lo hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Y las auxiliares, bueno, a golpe de móvil, ya tienen absolutamente toda la ficha del usuario. Eso es una pasada, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pero no solo
del usuario de decir, persona con Alzheimer fase 1 necesita que le asemos en la ducha y que le demos la medicación. No. También pone, bueno, pues en su día le gustaba hacer tal cosa, está un poco deprimido porque ha fallecido su mujer. Ya, bueno, claro. Tiene un grupo de amigos que estaría... Porque eso lo hacemos luego todo en conjunto, claro, con lo que nos pueden aportar los familiares, lo que nos pueden aportar, cuando los hay, lo que nos puede aportar el propio usuario y demás. Y entonces, bueno, intentamos poquitín a poquitín... bueno, pues que vaya teniendo más relación con el entorno. Y eso también está dentro de la plataforma, la ficha con todos los datos. Eso es una pasada, claro. El auxiliar que va de normal ya lo sabe, pero si un día se pone enfermo, va de vacaciones, está muy bien y nos quita mucho trabajo también administrativo, porque simplemente damos acceso a la persona nueva. Y tiene ahí toda la información. Y ahí tiene toda la información. Y como también tiene plasmado las incidencias que ha tenido la compañera, todos los problemas que han surgido día a día y demás, bueno, pues es... Está bastante bien, pero bueno, ahora quiero hacer una renovación de todo ello. Hay que ir renovando, pero también, Inés, yo no sé si hay un problema o un obstáculo grande la brecha digital, y si también me imagino que esas auxiliares tendrán que al principio hacer un poco de formación a los usuarios, ¿no? A ver, estamos intentando hacerlo. Yo además ahora tengo una idea en la cabeza, que es que se intenta hacer todo, bueno, a ver, tengo que arreglar luego las personas que no puedan hablar, ¿no? Que se haga todo a través de la voz. Sí me he dado cuenta que la gente mayor le gusta mucho el saber si está tocando el botón bien o tocando el botón mal y que le responda a alguien. Entonces, bueno, me estoy planteando a través de inteligencia artificial que se haga todo a través de la voz. Pues quiero ir a los cursos de formación de... no sé, para personas diabéticas, o quiero saber qué actividades hay hoy en mi barrio, que sea todo a través de la voz. Sí, hay una brecha digital bestial, tanto desde nosotras mismas. No, claro. Pero de todas formas, yo sabes lo que digo siempre, mi suegra que siempre dice que no sabe, yo digo, sabes hacer patrones de costura, y los patrones son mucho más complicados. Pero bueno, sí que ellos cuéstanos a nosotros, claro, y lo que tú dices. A mí me cuesta, yo a ver, cuando tengo que cambiar de a un móvil, yo... Pues estoy yo casi, sí. Porque hay una generación que es cierto que ya nació con la carrera hecha, ¿no? La gente joven es como si ya hubiera nacido con una ingeniería informática totalmente en el cerebro. Tienen 2 años y ya hacen así. Ya está. Pero sí, al principio cuesta muchísimo, y hay usuarios, desgraciadamente, pues que no pueden utilizar. No, claro, eso es no lógico. Claro, lógicamente. Pero bueno, hay algunos que sí, y por ejemplo, muchas personas encamadas, pero que se pueden mover, bueno, pues los están utilizando también porque tenemos conexión con redes sociales y tal, bueno, pues para salir de esas 4 paredes a través de las redes sociales. Pero sí, la brecha se nota. Pero por lo que me estás diciendo, y a lo mejor también porque como tú lo expliques así muy bien, sí que tenéis buenos resultados, o sea, la gente está contenta, lo que se va utilizando. Y estamos haciendo muchos cambios, ¿vale? Porque uno de los cambios que tenemos que hacer, por ejemplo, es el de la voz. Ese lo tenemos que hacer ya, porque es que estoy convencida, la mayor parte de las preguntas vienen encaminadas, ¿y lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Mira, espera. Se lo enseño a fulanita. Entonces, claro, sí que quiero meter el tema de la voz. Eso me parece fundamental, porque que ellos puedan hablar y ya es más fácil. Sepan si lo están haciendo mal o bien. No, al principio es para volverse locos. O sea, yo al principio, hay veces o hay días también, que todos tenemos nuestros días, que me apetece tirar plataformas digitales y todo. Ya te digo. Y volver a la libreta y el lápiz, que se anda muy bien con ello. Y además no está en la nube ni nada, lo tienes ahí. Quita. Pero bueno, la verdad que que tú al principio dijiste que te gustaba mucho la gente mayor, que pensaste esto por tu abuela y tal. Yo creo que después de 30 años, esa abuela tuya que estaría muy orgullosa de ti. ¿Cómo crees? Bueno, la pobre no, con Alzheimer no creo no se daba cuenta. Ni que se hubiera llegado a dar cuenta. Mi abuelo sí, mi abuelo siempre estuvo muy preocupado, pero decía, esta nieta mía le va a dar algo porque no para, y cuando acaba de hacer una cosa se pone a hacer otra, porque sí es cierto que eso, sí, hombre, sí. Pero bueno, seguro que sí. Y cualquier abuelo está orgulloso de sus nietos. Hombre, eso sí, eso es verdad. Hay que ser muy malo para que tu abuelo... Exacto. Pero bueno, que al final sí que es verdad que nosotras que tendemos a
ojalá lleguemos a la Sí. vejez, sí que también pensamos también un poco nosotros, ¿no? Que todos esos cuidados, cómo me gustaría que me cuidaran a mí Claro. el día de mañana. Claro, y es que yo siempre lo digo, pensamos y eso es un problema que tenemos los familiares, ¿eh? Los familiares, tanto en ayuda a domicilio, una auxiliar es buena si tiene la casa limpia. Y la persona físicamente está como atendida y ya está a punto. Ya. Y los familiares somos así, es como en la residencia, se fija uno que esté limpio y que arquitectónicamente esté bonita. Y que sea guapa y tal. Sí, es que eso es así. Entonces, bueno, hay que trabajar. Hay que mucho. trabajar. Sí. Pues nada, hasta aquí llegamos. ¿Viste qué fácil? Y no es que no fue tan Hombre, complicado. bueno, sí, facilísimo. Yo Muchas- ya hoy estoy de viernes. Pues nada, muchísimas gracias a Inés Álvarez Sí. de Ayudartis por meternos de lleno en el mundo de las ideas innovadoras de la inteligencia II, que no, ya te digo que no son peores siglas que las de CECOEZ, que son Sí. difíciles de decir. Sí. Y nada, damos paso a la última sección de este primer podcast. Bueno, pues muchas gracias. A ti, Inés. En la sección Voces del podcast en mayúsculas vamos a hablar con personas que trabajan en el mundo de los cuidados. Algunas, como la primera invitada de este primer capítulo, desde hace muchos años, pese a su juventud. Y hoy está con nosotros Elsa Rodríguez Celemín, directora de Hospital Gijón, un centro de referencia en los cuidados al que ella llegó en el año 2023. Bienvenida, Elsa. ¿Qué balance faes de estos 2 años? Bueno, pues la verdad es que cuando me cambié y me vine para Hospital Gijón era un reto, porque yo venía siempre de ámbito social, de residencias, y bueno, de repente asumir Ya. un centro como Hospital Gijón con esa doble visión de la parte sanitaria y social, pues y con bueno, el peso de Hospital Gijón, además, sí, ¿no? Quiero pues decirte. bueno, era un reto. Entonces, nada, el trabajo que nosotros queríamos desempeñar ahí era precisamente pues intentar aplicar un modelo como el de la atención centrada en la persona en un centro donde hay un gran peso sanitario. Y bueno, en eso estamos, en ir trabajando poco a poco para tratar de implantar el modelo en la zona residencial y en la parte, las 32 camas sanitarias que tenemos, pues también nos parece que es muy importante humanizar, porque aunque ahí la prioridad es evidentemente los cuidados sanitarios, pues a todos nos gusta sentirnos cómodos y a gusto, aunque sea en un hospital, No, está claro. Con ganas de marcharnos, porque es verdad que en Exacto. un hospital todo el mundo tiene Pero ganas estar de bien. salir, pero estar bien, ¿no? Y sobre todo yo creo que flexibilizar un poco todos esos protocolos sanitarios que Ya. son tan rígidos y que a veces no tienen en cuenta esa parte emocional y psicológica. La ¿no? frase que de implica. poner en el centro de los cuidados a la persona es clave como para todo esto, lo que estamos hablando. Clave, yo creo que en sanidad y en lo social con muchísima mayor Claro. importancia, claro, porque ahí sí que es una vivienda. Claro. Y en una vivienda el protagonista tiene que ser La persona, sí es. siempre. Mira, Elsa Rodríguez es nacida en Gijón, licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, cuenta con un máster de Dependencia y Gestión de Servicios Sociales por la Universidad de La Coruña y otro en Atención Integral y Centrada en la Persona en ámbitos de envejecimiento y discapacidad por la Universidad de Cataluña. ¿Siempre te imaginaste trabajando en este sector? Y si no fue así, ¿qué es lo que te hizo quedarte? Pues no, la verdad es que no. Yo empecé soy psicóloga y empecé en temas sobre todo en psicología laboral. Llevaba sobre todo pues selecciones de personal, prevención de riesgos laborales, pero sí es verdad que siempre trabajé en empresas del sector de servicios, de cuidados. Y bueno, pues poco a poco me fue enganchando el día a día de los cuidados, ¿no? Sobre todo a través de formaciones al personal, pues me empezó a enganchar la gestión de centros y bueno, pues es que al final el poder estar cerca de personas mayores que tienen pues esa sabiduría, esa experiencia, pues te engancha, es que es muy difícil, ¿no? Y sobre todo yo creo que también, ¿no?, ese punto egoísta de poder ayudar. No, está claro, sí. Yo creo que ahí siempre tiene un punto egoísta de sentirte bien porque Estoy ayudas, currando, ¿no? pero a la vez estoy Eso como es. ayudando a gente mayor que además o la tienes en casa o irremediablemente, y ojalá vamos nosotros hacia ello. Entonces yo creo que es fundamental. Mira, mencionaste la palabra formación y yo era la siguiente pregunta que tenía, porque además mencionábamos también antes tu formación. Tiene que ser una constante en el sector lo de formar a los trabajadores y formaros vosotros mismos. Sí, yo creo que creo que la formación es la única manera de mejorar. O sea, nosotros, en el día a día lo que tenemos es que tratar de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y para eso, pues el formarnos, el ver
no sé, yo tuve una época que para mí fue increíble, que fue la posibilidad de ir a hacer formaciones y viajes para ver centros fuera de Asturias, por España y sobre todo también por Europa, y esa formación, todo eso que te llevas y que vas aprendiendo, no solo de lo bueno, sino también de lo malo, ¿no? Te permite luego pues ir mejorando, y yo creo que es fundamental, y sobre todo al personal, ¿no? Claro. A los cuidadores, para ellos es muy importante. Todos queremos hacer las cosas lo mejor posible, y apoyar a través de la formación es básico. Y además en un sector como este vuestro, que o sea, todos queremos hacer lo que es lo mejor posible, pero cuando encima con lo que trabajas es con personas, yo creo que como que quieres un poquitín más. Mira, una de las claves de la estrategia Cuidas dice que hay que poner en el centro a las personas, como hablamos antes, no solo a los pacientes, también a los trabajadores. ¿Cómo lo hacéis exactamente en el Hospital Gijón? ¿Qué necesita cada grupo y vosotros intentáis solventar? Hablamos de pacientes, de trabajadores y de familias en este caso. A ver, yo creo que lo fundamental del modelo es evidentemente poner en el centro a las personas, ¿no? A los residentes y, bueno, en mi caso también a los pacientes, ¿no? Es lo fundamental, porque ellos son los que tienen ¿no? que comunicarnos, claro, y darnos la información de qué es lo que les hace sentirse bien. Pero evidentemente la persona a la que le transmiten todo eso normalmente suelen ser los trabajadores, claro, los cuidadores, quienes están acompañándoles. Entonces, bueno, es importantísimo darles esa posibilidad para que ellos también nos digan lo que van recogiendo y lo que van recopilando de la información y de lo que la persona quiere. Y luego, por supuesto, es fundamental la participación de las familias, claro, ¿no? Al final, pues la familia forma parte del entorno de la persona. La persona viene a vivir a un centro, pero no deja a su familia fuera. Su familia no desaparece. Claro. Entonces yo creo que ese es un cambio también importante, que es que tenemos que integrarlos dentro del centro y que formen parte. Ellos también tienen que participar en el día a día, si quieren, evidentemente, claro, y también contarnos qué es lo que ven y lo que no, y cómo podemos entre todos mejorar sobre todo lo que es el proyecto de vida de la persona, claro, que tenemos en el centro, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, el pensar que cuando alguien ingresa en un centro no finaliza su vida, sino que comienza una etapa diferente claro, y que tiene que continuar su vida con un proyecto que tampoco tiene que ser ambicioso, porque evidentemente hay una determinada edad en la que tampoco pretendes... Claro, y muchas veces incapacidades físicas también y tal. Pero sí con un proyecto de continuar, de qué es lo que tú quieres continuar haciendo en esta etapa final de la vida. Mira, si en el sector como en general, tu experiencia es mucho más amplia que esos 2 años que llevas en el Hospital Gijón, llega ya a 25, creo, sí, con lo jovencina que eres. No tanto. ¿Cuánto cambió el sector en los últimos tiempos? Y porque claro, la tecnología está ahí, nos lleva por delante a todos, también en el sector. ¿Cuánto cambió? ¿En qué lo notas tú más desde que empezaste hasta ahora? A ver, cambió muchísimo, ¿no? Yo, ya he pasado por esa trayectoria que tengo larga, he pasado por varios modelos, ¿no? Desde el modelo hotelero, en el que parecía que todos los centros tenían que tener un spa, por supuesto el sanitario, el modelo más sanitarizado, y bueno, yo creo que ahora mismo lo que más ha cambiado es precisamente ese cambio de mirada, ¿no? El centrarnos sobre todo en la persona, y no solamente en ese cuidado asistencial, que era lo que antes se priorizaba por encima de todo, el que esté cuidado, el que esté limpio, el que esté aseado, sino también incluir esa parte emocional y social, claro, dentro de los cuidados. Y yo creo que también forma parte también del cambio a nivel de comunidad y a nivel de sociedad, sí, cómo vamos cambiando, ¿no? Y le vamos dando mucha importancia también a esa parte emocional y social que es necesaria en la vida. Al final, lo físico, lo social y lo emocional tiene que ir todo junto. Esto es como una mirada un poco al pasado o al presente. ¿Y cómo ves los cuidados en 10 años? No sé...
claro, aquí en este programa hablamos mucho de innovación, de tecnología. ¿Cómo ves tú? ¿Por dónde crees que van a ir eso? Bueno, yo creo que es un sector en el que tenemos que aprender a incluir esa tecnología dentro del cuidado. Evidentemente esto no implica, la tecnología no va a sustituir a la persona porque no es lo que buscamos, todo lo contrario, lo que queremos es humanizar el servicio, lo que queremos es, pues eso, darle importancia a las personas. Entonces parece un poco contradictorio el intentar meter mayor tecnología, sustituirlo. Pero es que yo creo que es eso, no es sustituirlo, es facilitar determinadas tareas que ahora mismo pues a lo mejor nos llevan muchísimo tiempo y que nos quitan tiempo precisamente de lo importante, que es sentarnos a conversar y a estar y a atender a las personas. Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos ahí y que es importante. Ahora se está haciendo pues con la última subvención de CECOEX, se está implantando mucho la tecnología y yo creo que ese es nuestro gran reto, ¿no? Y nuestro gran cambio. Y luego, por supuesto, lo más importante que es eso, es ese cambio de mirada y ese cambio de mentalidad a la hora de hablar de los cuidados y de dar sobre todo importancia a determinados aspectos que antes no se daban. Pues ya está, ¿ves? Pues no fue para tanto. Bueno, muchísimas gracias, Elsa, por tu compañía y por tu generosidad contándonos tanto tu experiencia personal como tu visión de este sector. Hasta aquí el primer capítulo de Mayúsculas, el podcast de los cuidados en Asturias, impulsado por la Consejería de Derechos y Bienestar Social del Principado de Asturias y las Cámaras de Comercio de Asturias, dedicado a todas las personas que cuidan.